bienvenidos al ciclo de conferencias módulo 2, organizado por el módulo penal. Saludamos la presencia de nuestros integrantes de la sala de honor, señora doctora Olga Lidia Inga Michue, jueza superior titular y presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra, señor doctor Jorge Zúñiga Escalante, especialista en Derecho Penal, señora doctora Erika Beatriz Huacachi Sansi, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Puente Piedra. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Olga Lidia Inga Michue, presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra, quien brindará las palabras de bienvenida al presente evento académico. Señores jueces, señores auxiliares jurisdiccionales y público en general que el día de hoy nos acompañan. Para mí es un honor poder participar dándoles una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias del módulo penal. El día de hoy está con nosotros el doctor Jorge Zúñiga Escalante, docente universitario y experto en Derecho Procesal Penal, quien disertará sobre el tema los principios de la reforma procesal y sus implicancias administrativas, tema medular que debemos dominar todos los operadores de justicia, ya que ello irradia en todo el proceso. En ventanilla sabemos que el Código Procesal Penal ya tiene 5 años de vigencia. Sin embargo, somos conscientes, jueces y operadores de justicia en este distrito judicial, que solo una constante capacitación hará que la reforma se consolide de modo definitivo en nuestro distrito judicial. Estoy segura que el aporte que el día de hoy nos brindará el doctor Zúñiga Escalante va a ser muy importante y va a coadyuvar en el quehacer que día a día nosotros los operadores de justicia realizamos en este distrito judicial. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro expositor, agradeciéndole por su participación en este evento académico. Muchas gracias. Agradecidos por su palabra, señora doctora. El día de hoy tenemos el honor de presentar al señor doctor Jorge Zúñiga Escalante como ponente del tema Los principios de la reforma procesal penal y sus implicancias administrativas. Previo a ello se dará lectura a su trayectoria académica. Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Derecho, Convención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario a nivel pre y posgrado, conferencista internacional. Actualmente dedicado al litigio independiente, asimismo es profesor asociado de la Academia de la Magistratura. Bienvenido, doctor Jorge Zúñiga. Muchísimas gracias. En principio quiero agradecer la gentil invitación por parte de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, a cargo del señor doctor Flaviano Llanos Laurente, y muy en especial a la doctora Olga Inga Michue, jueza superior titular y presidenta de esta Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra, quien nos acompaña el día de hoy, así como la señora doctora Erika Huacachi Sansi, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Puente Piedra, primer despacho, así como a todos cada uno de quienes tienen la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. En efecto, es para mí más que grato poder compartir con ustedes la exposición que hemos traído a continuación. Es una exposición que, si bien es cierto, vamos a detallar, vamos a refrescar o recordar probablemente algunos detalles respecto a los principios procesales y cómo estos finalmente se estructuran en el marco del proceso. Vamos a tratar de destacar algunos puntos que con regularidad se suelen perder en el ejercicio del proceso penal. Nosotros hemos tratado de... Vamos a tratar, en todo caso, en estos minutos que tenemos para exponer, de compartir algunas ideas que consideramos de importancia con respecto a los principios procesales. Regularmente, cuando uno tiene a bien revisar los principios procesales, con regularidad no les presta o suele pasar por alto la importancia que ellos convocan, cuando en realidad vienen a ser justamente aquellos principios procesales los que van a ayudarnos a resolver problemas interpretativos. Escuchaba, como ustedes saben, recientemente, por ejemplo, el Distrito Fiscal de Lima se instauraba el Código Procesal Penal. Sin embargo, este procedimiento o este mecanismo a través del cual iniciamos la reforma procesal penal, que en el caso de Puente Piedra, Ventanilla tiene o data de hace 5 años, pierde de vista la razón por la cual se genera esta modificación o esta reforma procesal penal. El profesor Luis Pázara
Es un profesor que, creo yo, es uno de los pocos en el país, bueno, no radica en el país, pero es peruano, tiene la oportunidad de escribir sobre el sistema de administración de justicia en el país. Es uno de los principales críticos del sistema de administración de justicia, formó parte en su momento de la SERIAJUS, de la Comisión Especial para la Reforma de Justicia, hizo algunos de los planteamientos que hoy por hoy ya están materializados, como por ejemplo viene a ser el proceso penal, entre otros, y él haciendo un análisis de por qué se repite la historia, por qué sucedió luego de la historia Montesinos, por qué se repite nuevamente lo mismo en el caso Cuellos Blancos, después de tanto tiempo, ¿no? Y entonces él recoge una problemática que además hemos podido evidenciar de manera reiterada en esta coyuntura electoral, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado voces de que dicen por aquí, fraude por allá, y ponen en tela de juicio la decisión o la imparcialidad de quienes tienen esta difícil labor de asumir la administración de justicia en cualquier espectro. Es más, el profesor Pázara lo que plantea es que justamente 15.6% de las personas que han sufrido un hecho delictivo se encuentran en la predisposición de denunciarlo. Y eso responde a que no existe una confianza en el sistema de justicia. Y claro, no existe una confianza en el sistema de justicia porque eso obedece a los problemas que venían acompañados del anterior Código de Procedimientos Penales, ¿no? Un proceso muy laxo, probablemente que podía decantar en que se genere una consecuencia de prescripciones o una secuencia de prescripciones y que finalmente generaba una percepción de injusticia. Es más, esa situación dejaba de lado, pasaba por encima respecto a lo que sucedía con la víctima y lo propio hacía, por decirlo así, con el imputado, que era casi un objeto del proceso, ¿no? Es más, parte de lo que se cuestionaba era justamente la participación de la defensa, incluso la defensa pública, en ese entonces la defensa de oficio tenía muchas críticas y eso generaba, y eso es lo que destacamos de este libro del profesor Pázara, es que el significado social de no querer recurrir al sistema de justicia es justamente la posibilidad de acumular resentimientos y conflictos. Conflictos que se materializan cuando tenemos situaciones como las que hoy vive el país. Una situación de ánimos crispados, una situación donde las personas les cuesta, en algunos casos, con mayor dificultad, entender las decisiones que emita la administración de justicia o en todo caso quien esté a cargo de tomar estas decisiones. Ello llevó a su momento a que se entienda la diferencia entre la visión jurídica y una visión técnico-jurídica de política pública. Y en el marco del proceso penal, lo que competía era evidenciar cómo es que se iba a instaurar este proceso penal. Regularmente, los procesos de reforma tienen una etapa bastante célere, como la que tenemos en pantalla. Viene una fase en la cual se imagina cuál va a ser la solución, se prepara una ley, se implementa la ley y la modificamos o la corregimos. En el caso del proceso penal, la cosmovisión va más allá de entender que es un cambio legislativo, sino que implica un cambio de pensamiento respecto a la aplicación del proceso. Y para ello hay que pasar por otras fases, como son las que tenemos en pantalla, una fase de diagnóstico, una fase de propuesta, una aprobación y preparar la implementación. Es por esa razón que el proceso penal, o en todo caso el proceso de reforma procesal penal, en el caso peruano ha terminado después de poco más de 17 años. Porque en este marco, en la propuesta de aprobación, se planteó que esto sea por decisión judicial. Situación que ha generado que lo que se conoce hoy como el nuevo Código Procesal Penal no tiene mucho de nuevo e incluso ha sufrido modificaciones. Y bueno, y entonces la pregunta que quizá caería en este momento es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los principios procesales? Y eso tiene que ver básicamente con dos elementos importantes. Uno, el decreto legislativo 957, que es el código, y el 958 que crea y establece el proceso de implementación. Porque estos van a recoger el 957, los principios de los que vamos a hablar hoy, y el 958, la razón de ser por la que tenemos que enviar principios. Y les explico a continuación por qué. Como ustedes saben, el 958 va a generar lo que se conoce como carga cero, donde jueces y fiscales no van a asumir carga mixta. No, un juez que ve código de procedimientos para liquidar la carga procesal del anterior código no va a ver los casos a su vez del nuevo código. Y eso responde justamente al sentido que el proceso de reforma procesal penal no se trata de un mero cambio legislativo, sino que implica una forma distinta de ver el proceso penal. Una forma que exige comprender las instituciones y los roles de las partes procesales, así como de los órganos competentes en el marco del proceso penal. Claro, como es materialmente imposible que una persona pueda cambiar de chip a medias y estar medio día con el código de procedimientos y medio día con el nuevo código, se establece la necesidad de generar estas condiciones especiales. Pero no se agota ello ahí.
sino que además, contrario sensu a lo que sucede con el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal 2004 establece unos principios procesales. Vamos a desarrollar aquí, no todos, sino, creo yo, los que resultan de mayor relevancia en el contexto de la aplicación por parte de quienes se encuentran tanto en la Judicatura, en el Ministerio Público. Porque los principios procesales van a permitir entender cuál es la orientación o cuál es la finalidad que espera alcanzar el juzgador. Y para ello, vamos a entender como tal, como principios procesales, aquella guía rectora, ¿no es cierto?, que va a ayudarnos a regular o entender cuál debe ser el sentido interpretativo de la actividad de cada uno de los sujetos procesales y las partes procesales. Uno diría, bueno, está claro que el juez va a juzgar, está claro que el fiscal va a investigar y está claro que el abogado se va a defender. Y eso aparentemente no requiere mayor situación. Sin embargo, el proceso penal es un proceso de naturaleza compleja. Es lo que Dworkin denominaría casos difíciles, porque es un caso en el que regularmente estamos luchando con el principio acusatorio, que de un lado es el Ministerio Público, que bajo la tesis fiscal que plantee, investiga a una persona, pero del otro lado tengo a una persona que constitucionalmente goza de la presunción de inocencia. Entonces tengo ambos derechos o principios, para ser más correctos en el término, que van a estar en una situación de ambivalencia, de plena discusión, y que en algún momento el juez tendrá que, aplicando una suerte de test de proporcionalidad para resolver cada caso en concreto, determinar hacia quién inclina la balanza, ¿no? En el caso de una tutela tendrá que evaluar si en efecto hay una afectación a un derecho fundamental de la parte investigada, o si se trata de una medida de prisión preventiva, tendrá que evidenciar si existe probablemente un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Pero estos principios procesales van a ser importantes y la razón de ello se debe encontrar en el artículo 10 de este título preliminar. Y hemos empezado el artículo 10, no del artículo primero, porque creemos que, en principio, creemos que la redacción debió ir en este orden. Y explico a continuación por qué. Porque el artículo 10, que aparentemente podría ser el menos importante con respecto a los 9 anteriores, recoge la naturaleza jurídica de los principios procesales contenidos en el título preliminar. Y entonces va a decir, ¿no?, que las normas que integran este título preliminar prevalecen sobre las disposiciones del Código. ¿Y por qué? Por la naturaleza del tipo de disposiciones que contienen estos artículos. Y nosotros vamos a encontrar que las operaciones fundamentales de aplicación jurídica van a ser dos, ¿no?, por lo menos bajo la tesis del neoconstitucionalismo: la subsunción y la ponderación. La subsunción es aquella en la cual yo un marco fáctico lo puedo aplicar sin mayor cuestionamiento, de manera sencilla, a una norma jurídica determinada, a una disposición jurídica determinada, para ser más precisos. Mientras que la ponderación la voy a aplicar cuando tengo dos derechos en conflicto de igual o similar peso, y voy a establecer reglas para ponderar, para cual voy a utilizar, por ejemplo, regularmente el test de ponderación. Y en ese contexto vamos a entender que hay dos tipos, bajo la teoría de las normas, planteada en su momento por Robert Alexy, vamos a plantear que tenemos dos tipos de normas: las reglas y los principios. Entonces, en términos más adecuados a la luz de esta teoría de las normas, vamos a decir que el texto que contiene una ley determinada ha de llamarse disposición, pero esta disposición dentro puede contener reglas y principios, donde las reglas serán mandatos definitivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que existen en el marco del proceso penal resoluciones, autos, que son inimpugnables, y es un mandato definitivo, pero que, por más mandato definitivo, puede tener alguna suerte de afectación, una suerte de variación, si es que se le traslapa con algún tipo de principios, donde los principios no me dicen qué hacer o qué no hacer, sino que me dice que debo alcanzar en su máxima medida. Van a ser mandatos de optimización, equivalente a lo que pasa con los derechos fundamentales, ¿no? Cuando yo tengo un derecho fundamental como el derecho al trabajo, no implica que voy y le toco la puerta al ministro de Trabajo para que me dé trabajo, sino que el ministro va a tratar de dotar en su máxima medida la existencia de ello. Por lo cual, en el marco del proceso penal, vamos a encontrar nosotros que las reglas establecen reglas para las partes procesales de actuación, cómo participar, en qué momento le toca a cada uno actuar lo que corresponda, y establece mandatos definitivos para dicho efecto. Pero a su vez, cuando exista dudas sobre cómo es que yo debo actuar en determinado espacio, me dice, oye, recurre a los principios. Y debo hablar de mandatos de optimización. Y es justamente esa lógica lo que ha llevado a que en el tiempo, esta figura, que era casi una regla casi segura, como la de la prueba prohibida, se vaya modificando
al punto de poder establecer excepcionalmente supuestos de prueba prohibida y ya no la sola contravención a alguna norma de carácter procesal que podría implicar una afectación al derecho al debido proceso. Entonces, cuando nosotros advertimos que el Código Procesal Penal mantiene en su título preliminar estas disposiciones en el sentido de principios, debo entender que estos tienen que ayudarme a resolver los conflictos que encuentro. Y para ello, en el desarrollo que viene a continuación, voy a tratar de explicar algunos conflictos habituales que se generan como consecuencia de la aplicación en mayor o menor medida de las disposiciones contenidas en el título preliminar. Sobre el primer principio vamos a encontrar, el artículo 1 va a establecer la gratuidad de la administración de justicia, sobre ello no va a haber mayor inconveniente, esto resalta o sale a la luz del artículo 1, que establece hasta dónde alcanza el principio de administración de justicia. Aquí probablemente el mayor inconveniente y un tema que quiero destacar es el literal 3. El artículo 1, el título preliminar, cuando habla de la justicia penal, establece que las partes van a intervenir en el proceso con iguales posibilidades y recoge el principio de igualdad procesal. Y entonces aquí va a surgir una duda, porque claro, creo yo que ninguno de quienes podemos estar viendo esta conferencia podría discutir que el principio de igualdad procesal es completamente obvio o evidente en el caso entre el imputado y el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes forman parte del actor civil, quienes son agraviados y se han constituido un actor civil? ¿Ellos también pueden irrogarse ese principio de igualdad procesal? En teoría, y eso es lo que vamos a delimitar y vamos a compartir algunas líneas sobre ello, vamos a advertir que la víctima sí goza de esa igualdad procesal. Pero claro, si es que yo entiendo el artículo 1, literal 3, como una norma, como un mandato expreso, como que fuera no un principio, sino una regla, eso implicaría que el actor civil tendría exactamente los mismos derechos que el imputado y exactamente los mismos derechos que la parte acusadora, Ministerio Público. Sin embargo, como el contenido establecido en el título preliminar se trata de principios, lo que nos está diciendo es que se trata de una orientación, pero obviamente que tiene que reglarse, tiene que limitarse por lo que está contenido en el mandato expreso llamado regla, que son finalmente las facultades que tiene el actor civil como consecuencia de su incorporación de parte en el proceso. Y ese es probablemente uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta y que se pierde. Y explico, y vamos a continuar viendo sobre algunas cuestiones particulares de esa situación. En ese mismo contexto, por ejemplo, vamos a encontrar que las resoluciones van a ser recurribles. Yo puedo apelar, puedo impugnar las decisiones. Es más, el Código Procesal Penal me establece cuáles son los medios impugnatorios. Pero ¿puedo impugnar toda resolución? Lo que me dice justamente es que las resoluciones van a ser impugnables en la medida que el Código me las permite. Pero eso no implica, por ejemplo, a que yo no pueda formular nulidades cuando se evidencia una afectación a derecho fundamental. Ahora, ¿toda afectación a un derecho fundamental puede generar una nulidad? No necesariamente, porque en la medida que se trate de una afectación materializable, real, efectiva, podrá hacerlo. Lo contrario, no corresponderá a dicho escenario. Además de ello, otro de los principios que consideramos importantes es justamente los principios de competencia judicial. ¿Y por qué consideramos importante el principio de competencia judicial? Porque el principio de competencia judicial no solamente va a tener un mandato que me dice, bueno, pues el juez dirige la etapa intermedia y el juzgamiento está a cargo del juez unipersonal o colegiado. No va necesariamente por ahí. Y eso explico por qué, como compartiendo además la anécdota de un caso que nos toca ver en la Sala Penal Nacional. Es particular, por ejemplo, el Código Procesal Penal establece, por ejemplo, la etapa de la formación del expediente. Y en la formación del expediente es muy claro, por ejemplo, en decir qué actos deben formar el expediente judicial o no, qué documentos deben formar el expediente judicial. Dentro de ello, probablemente los medios probatorios admitidos por las partes, ¿no es cierto?, el autoenjuiciamiento y algún listado, números clausus que establece el Código Procesal Penal. Y esto no obedece a un mero capricho del legislador de cuáles, por ejemplo, son o compelen a los documentos que corresponden. Y es más, expresamente me va a decir, por ejemplo, que no puedo
presentar o anexar al expediente judicial actas, salvo que fueran de prueba anticipada. Y eso responde a un sentido. Uno parecería que es una cuestión básicamente de practicidad la elaboración de expediente. Lo que tendría que entenderse, y es lo que trata de explicar este artículo, es justamente que cuando hablamos de la competencia judicial, lo que implica aquí es que lo que se espera es diferenciar las etapas para que los roles de cada una de esas etapas no se contaminen entre sí. Se espera que con la reforma procesal penal, el juez que va a resolver un caso, este juez de juzgamiento, unipersonal o colegiado, sea un juez que no haya conocido las discusiones o los debates que se hubieran generado en la etapa intermedia y en la investigación preparatoria. Y ahí que radica la razón de ser de, por ejemplo, no incorporar actas de debate que se hubieran generado, porque eso finalmente va a contaminar el espacio respecto al cual tendría que materializarse el juzgamiento. Y eso responde justamente a la idea de que el nuevo modelo procesal penal tiene por diferenciar las tres etapas y asignar responsables por etapas. Por un lado, vamos a asignar al Ministerio Público como responsable de la etapa de la investigación preparatoria, siendo la participación del juez, obviamente, solamente para efectos de control o para efectos de tutela de derechos fundamentales, y la etapa intermedia del juez de la preparatoria y finalmente el juzgamiento. Entonces, esto es un punto que tendría o tiene que utilizarse como herramienta para efectos de la determinación de cuestiones que parecen inicialmente inocuas, pero que guardan relación con el sentido y que explican justamente lo que le mencionaba hace un momento. Cuando el 958, el decreto legislativo 958, establece que se debe iniciar el Código Procesal Penal con carga cero, es justamente para evitar que el juez se contamine con la lógica del Código de Procedimientos y el proceso sumario en especial. En el caso del principio de legalidad y el tema de las medidas que limitan derechos fundamentales, dentro de la cual se ha generado o se encuentra la prisión preventiva, quizá la parte más importante va a ser de destacar el cuadro que tenemos a continuación, ¿no? Este cuadro sale a la luz o se construye a la luz del Acuerdo Plenario 01-2019. Ustedes ya conocen este estado de sospechas, este estado de suficiencia, pero esto va de la mano con algunas de las teorías que plantea el profesor Jordi Ferrer. El profesor Jordi Ferrer plantea, ¿no?, que el estándar de suficiencia probatorio que yo requiero para poder establecer una medida tan grave como la prisión preventiva, por ejemplo, que es parte de las medidas limitativas, tiene que fundarse en elementos de carácter objetivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros copiamos un poco ese modelo y trasladamos esos estándares de sospecha, uno diría, bueno, ¿y qué cosa es la sospecha vehemente? Porque, claro, yo recuerdo muy bien cuando salió el Acuerdo Plenario 01-2019, y en el Acuerdo Plenario 01-2019 la gran parte de la comunidad jurídica cuestionaba pues, que no decía nada, porque esperaban casi que como receta de cocina se dijera cuándo sí y cuándo no la prisión preventiva. Pero lo que pasa es que la prisión preventiva es de por sí el caso más complejo, es el caso verdaderamente difícil a la luz de lo que diría Dworkin. Porque es un caso donde, por un lado, tengo, reitero, la libertad personal, la presunción de inocencia, y por otro lado, la tutela jurisdiccional efectiva, bajo la lógica del proceso penal, bajo el sistema acusatorio, que no se ve entorpecido, que se cumpla la tutela jurisdiccional efectiva, que es una sentencia que se puede ejecutar y se puede condenar a una persona si es que finalmente es culpable. Y entonces, esa discusión de principios no se puede materializar en reglas cerradas, sino que más bien tiene que estar abierta a la luz de principios que permitan dotar de contenido según sea el caso. Y el estándar de sospecha es así que se convierte en un principio. Porque mientras que, por ejemplo, para efectos de los graves y fundados de elementos de convicción o también suficiencia probatoria, en cualquier caso, requeriré sospecha vehemente o fuerte. Cuando abre los peligrosismos, la sospecha puede variar en suficiente o vehemente. Pues mientras que para un caso de crimen organizado, el estándar de sospecha para los peligrosismos será la sospecha suficiente, para un caso común será la sospecha fuerte. A pesar que para ambos casos, para el primer presupuesto de suficiencia probatoria, requerirá sospecha vehemente fuerte. Con lo cual, se convierte así en un principio procesal, se convierte así en un principio que va a tener que estar dotado de contenido a la luz de un estado de conocimiento que se va construyendo a la luz de determinados elementos probatorios en el marco del proceso. De allí, vamos a advertir también que cuando hablamos sobre la interpretación de la ley, hablamos pues justamente, y eso es un problema que se va a generar, confío yo, ahora que tenemos el nuevo Código Procesal Penal en todo el país. Porque claro, cuando teníamos el Código Procesal Penal solamente en algunos distritos, y faltaba aunque sea uno, como es Lima Centro, de la aplicación,
esto como que no tenía mucho sentido. Y lo digo ¿por qué? Porque finalmente me dice que la ley procesal penal se aplica de inmediato, ¿no es cierto? Y se rige al tiempo de la actuación procesal, ¿no? Y dice, se va y solamente se continuarían los medios impugnatorios, con lo cual debe entender que todo se adecuaría al nuevo código. Como ustedes sabrán, el 958 cambia un poco esta figura, pero ahora que todos estamos bajo el nuevo modelo, resultaría ciertamente discriminatorio que se mantengan algunas reglas en específico, las que se encuentran en lo que equivaldría a la fase de instrucción. De allí me interesa este de aquí, legitimidad de prueba. La legitimidad de prueba ha dado pie, y yo les comentaba al inicio de mi exposición, cómo es que la legitimidad de prueba ha ido modificando esta lógica de la prueba prohibida, ¿no? Como ustedes recordarán, cuando recién se inició el nuevo modelo procesal penal, había críticas severas bajo el Código Procesal Penal porque decían que generaba impunidad. Bueno, uno de las voces que decían eso eran justamente quienes consideraban que la Fiscalía no debía tener la dirección de la investigación, pero más allá de eso, se generaba porque en algún momento, bajo este artículo, se comenzaron a generar exclusiones probatorias, exclusiones de actos de investigación, de pruebas, porque se habían afectado derechos fundamentales. Y entonces se entendía o se interpretaba erradamente este artículo como una regla. Y entonces, cuando yo lo entiendo este artículo como una regla y no como un principio, basta que yo identifique que hay una vulneración a un procedimiento constitucional o que verifique que se ha violado algún derecho fundamental, ya estaría excluido. Y aparentemente es el sentido que se le daba. Sin embargo, luego, a pesar de esta distinción que existe entre la prueba ilícita y la prueba irregular, se generó una doctrina que se ha venido aplicando de manera reiterada. Esta doctrina recogida, ojo, ya en el 2004, casi en paralelo con la aprobación del Código Procesal Penal, recoge una doctrina que cada vez se ha hecho cada vez más difusa. Y es como yo incorporo, a pesar de tratarse de prueba prohibida, en el marco del proceso penal. Doctrina de la buena fe, infracción constitucional, beneficio del imputado, prueba ilícita para terceros, ponderación de interés, etc. Una suerte de teorías que me permiten que, a pesar de encontrarme en un supuesto de prueba ilícita, tengo y puedo valorar dichos actos de investigación, dicha prueba, bajo criterios argumentativos, no objetivos. Porque, por ejemplo, la doctrina de la buena fe es un criterio que me permite valorar prueba ilícita si, por ejemplo, yo llego a señalar, evidenciar o sustentar argumentativamente que quien violó, quien obtuvo la prueba en vulneración de los derechos fundamentales, no lo hizo con intención de vulnerar derechos fundamentales, ¿no? El caso típico, el caso de clase de la doctrina de la buena fe, ¿no? El policía que escucha una bulla, rompe la puerta porque piensa que está matando a alguien y, oh sorpresa, encuentra una tonelada de droga. Ese caso muy bien puede trasladarse a un caso típico de hallazgo de estupefacientes y va a funcionar y va a merituar, como sucede en la práctica, que se pueda hacer válido ese acto de incautación o de hallazgo. Y así se ha venido recogiendo en el tiempo. Finalmente, ya aproximándonos un poco a cerrar la exposición del día de hoy, alcanzar algunas ideas finales, me interesa destacar el artículo 9, el derecho de defensa. Pero no voy a hablar en este momento del derecho de defensa desde el punto de vista del abogado defensor, sino como bien lo señalaba, y voy a aterrizar esto en un caso concreto, respecto a lo que sucede con la víctima o la parte agraviada, ¿no? El derecho de defensa tiene mecanismos, tiene autoderechos y seguramente habrá oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que tenemos sobre los autoderechos. Pero en este caso quiero hablar sobre lo que es el ejercicio de participación procesal de la persona agraviada o perjudicada. Revisábamos hace unos momentos, en el marco del derecho de defensa, revisábamos cómo es que finalmente se garantizaba la participación procesal, la igualdad procesal, y se garantizaba además la participación de la víctima o el agraviado en el delito, ¿no? Y establecíamos a su vez que este tiene una serie de derechos. La gran pregunta es ¿hasta dónde llegan esos derechos de participación procesal? Y para ello hemos escogido un ejemplo interesante al respecto. Es la oposición al sobreseimiento. Es un tema que, a pesar de estar regulado, no tiene un amplio desarrollo jurisprudencial, no tiene, en todo caso, un procedimiento preestablecido que permita saber con certeza cómo funciona esta oposición al sobreseimiento. Claro, si yo reviso el artículo 345 del Código Procesal, voy a encontrar que me va a decir en efecto, frente al sobreseimiento planteado por el Ministerio Público, las partes, dentro de estas obviamente el actor civil, pueden oponerse al sobreseimiento. Y esta oposición al sobreseimiento va a generar una audiencia, en esta audiencia se discutirá
y finalmente se resolverá y continuará el procedimiento que ya todos conocemos y está contenido en el código. La pregunta es, ¿qué cosa controla o qué cosa debe controlar el juez de la investigación preparatoria respecto al sobreseimiento? Porque si yo reviso el objeto de control, regularmente se limita básicamente a verificar si es que probablemente la decisión fiscal se ajusta a parámetros mínimos de razonabilidad, pero no hay un listado sobre qué elementos detallarse. Tanto así que existe, no diría abundante, pero existe jurisprudencia más o menos reiterada sobre determinados supuestos, ¿no? Y una corriente más o menos, reitero, no reiterada, pero más o menos que se ha construido, dice que bajo la autonomía del Ministerio Público, el juez no tiene competencia, es más, pecan por ahí algunos autores a decir que sería inconstitucional la aplicación del control del sobreseimiento y la posibilidad que el juez pueda disponer una investigación suplementaria, ¿no? Porque finalmente se respeta que bajo los que hemos revisado previamente, el competente para la investigación es el Ministerio Público y mal haría el juez en abocarse a disponer una investigación suplementaria en un caso en el que no tiene competencia de la investigación porque el juez está hecho para juzgar. Y es más, mucho peor aún, la posibilidad de que el juez de oficio pudiera plantear actos de investigación, una investigación suplementaria. Cosa con la cual, respecto a esta última parte, coincidimos. Sí creo que en lo particular el juez no tendría competencia para de oficio emitir y ordenar una investigación suplementaria. A pesar de ello, el profesor San Martín cree que en casos excepcionales podría plantearse. Y entonces, en ese contexto, sí coincidimos, por lo menos en ese contexto, con el profesor San Martín, respecto a que cuando nosotros hacemos un control, o mejor dicho, cuando el juez le compele hacer un control respecto a la posición sobre el sobreseimiento, este control debe ir más allá respecto a la razonabilidad, porque eso finalmente va a garantizar que la parte agraviada se encuentre en cierta paridad procesal con respecto a las partes. Cuando el Código Procesal Penal, en su título preliminar, establece que debe garantizarse igualdad procesal y además recoge derechos de información y de participación de la víctima o del agraviado a la luz de la incorporación como actor civil, creemos que exige que el juez no solamente se limite por respetar el fuero que compete al Ministerio Público, sino que además sea orientado a que pueda dar un paso más y pueda disponer actos de investigación o una investigación suplementaria, siempre que evidencie que del control que vamos a compartir ahora, podamos evidenciar que en efecto hay un error en la aplicación de cualquiera de los requisitos. Entonces, San Martín plantea justamente que cuando nosotros formulamos la oposición al sobreseimiento, la competencia de control por parte del juez, que legitima además para que pueda disponer una investigación suplementaria, se justifica en estos 5 elementos. Entonces, el juez, cuando hace un control del sobreseimiento, dice, deberá identificar o deberá controlar respecto a al requerimiento de sobreseimiento si existe una adecuada aplicación del derecho material, en específico el derecho sustantivo, ¿no? Si en efecto el tipo penal imputado respecto al cual se está disponiendo el sobreseimiento no da pie a la apertura de un tipo penal distinto, ¿no? Y que justifica que en efecto se encuentra adecuadamente sobreseída la causa. Además, que se cumpla con los requisitos legales de sobreseimiento o de la absolución. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente se haya identificado mínimamente a la persona responsable, se haya identificado cada uno de los elementos del tipo, pero además estén los supuestos que el Código Procesal Penal me permite sobreseer la causa. Una vez que yo haya identificado estos 2 elementos, el tipo penal aplicable al caso en concreto, los requisitos que competen al sobreseimiento, ya corresponderá, y esa probablemente sea la labor más delicada por parte del juez, hacer la valoración individual conjunta de toda la prueba relevante. ¿Qué quiere decir? El fiscal, cuando plantea el sobreseimiento, hace un detalle de los actos de investigación que ha podido realizar y el resultado de los mismos, pero no lo hace con un fin enunciativo, lo hace justamente con el fin de que el juez, al momento de hacer este control, pueda hacer una valoración individual de la prueba que considera relevante para efectos de esta imputación que ya tiene el Ministerio Público. Frente a ello, va a tener que evidenciar si existe una correcta mención, una cuestión de carácter formal, y
culminará con una evaluación de motivación respecto al resultado, ¿no es cierto? Un control de motivación respecto a la decisión que plantee el Ministerio Público a sobreseer. Y con ello habrá agotado el control respecto a la oposición de sobreseimiento o el control directamente al sobreseimiento. Porque más allá que exista o no la oposición, el control de sobreseimiento debería contener esto. ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque solamente así podría garantizarse y entenderse la existencia del artículo 345.2 que permita que el juez se pueda pronunciar respecto a el sobreseimiento. Lo contrario, bajo el respeto del principio acusatorio, restringiría la posibilidad de que el juez tuviera siquiera alguna posibilidad de control. En ese contexto, yo quiero ya terminar nuestra exposición explicando que el fundamento de estos principios procesales va a orientarse en estricto a la importancia de entender el cambio de modelo procesal. Cómo es que el modelo procesal penal exige la participación a partir de roles específicos, con competencias específicos, a cada una de las partes procesales en el marco del proceso. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta, comentario o duda que hubiera sobre lo expuesto, no sin antes agradecer nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Unos minutos vamos a esperar para la formulación de preguntas por parte de los participantes para hacerlas llegar. Sin perjuicio de ello, se pregunta a la sala de honor si tiene alguna pregunta para el ponente. Ninguna de mi parte, Bettina, gracias. Por parte mía tampoco, gracias, más bien agradezco, ¿no? Agradecemos al doctor, muy claro su posición. Solo aclararle, doctor, tal vez a modo de comentario, que en Ventanilla sí vemos procesos de liquidación, con el Código de Procedimientos, procesos sumarios. Es lo que, bueno, a nivel de Ventanilla no tenemos mucho, pero como se ha incorporado el distrito de Puente Piedra, sí tenemos regular carga de liquidación ahí. Ok, entiendo. Claro, pero ellos ven a exclusividad Código de Procedimientos. Bueno, a nivel de primera instancia, hay juzgados de investigación preparatoria, no, todos ven de todo, liquidación y pero ahí sí, doctora, creo que ahí habría que hacer algún cambio, ¿eh? Porque eso va contra el 958, el 957, ¿no? Sí, pues, bueno, pero también me imagino que se guían por la experiencia, ¿no? Porque en Guaura sí creo que se siguió esos lineamientos de especialización, de tener órganos que vean solo el nuevo código y juzgados de liquidación, pero tardaron años en liquidar su carga. Otra experiencia tuvimos en nuestro distrito judicial, el distrito judicial es nuevo, ¿no? Sin embargo, casi todos los órganos nos hemos ocupado de liquidar desde que se puso en vigencia el Código Procesal Penal. Sí entendemos, ¿no? El tema de los roles totalmente, los modelos pues totalmente diferentes, ¿no? Que a veces uno no se puede desprender del chip, como usted dice, y más la formación que tenemos con el modelo inquisitivo, pero para ello tratamos de capacitarnos y estar permanentemente en esta línea, ¿no? Para no perder la perspectiva, porque vemos de todo en realidad. Claro, bueno, claro, en efecto hay una serie de decretos que se emitieron justamente para pasar o hacer este proceso de adecuación más sencillo, ¿no? Pero finalmente esos decretos han sido acompañados de protocolos que no he visto hasta ahora aplicar, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto aplicar control de plazo en Código de Procedimientos, a pesar que hay protocolo, por un si acaso, ¿no? Tenemos protocolos para la aplicación de control de plazo en el Código de Procedimientos, pero como bien dice, no lo aplican regularmente, ¿no? Sí, no se está aplicando. Sí. Doctor Zúñiga, aprovechando, si me permite, Claro. sí, lo que decía justamente la doctora Olga, bueno, yo soy fiscal provincial en el distrito de Puente Piedra y bueno, ya vamos a cumplir ahora en julio 3 años desde que se ha creado de que se implementó el nuevo código para
en el caso, bueno, del distrito, ¿no? En el caso de Puente Piedra, y bueno, como muchos de otros que entraron en vigencia en el año 2018, en el caso del Ministerio Público asumió competencia de una carga que no fue de cero, o sea, en realidad seguimos, ¿no? Conociendo los casos, adecuamos algunos casos, y en otros casos los que ya estaban judicializados seguimos, y hasta la fecha inclusive seguimos agotando todavía con el Código de Procedimientos. Muchas veces vienen o nos citan todavía incluso para lectura de sentencia, o participamos todavía en declaraciones instructivas, ¿no? Ya 3 años y seguimos todavía con el Código de Procedimientos, y es cierto, a veces ya nos estamos adecuando ya prácticamente con casi 3 años a este sistema procesal penal, y es como ahora pues uno ve que es retroceder, ¿no? Pero bueno, poco a poco esperamos de que ya vayan agotando los procesos antiguos, ¿no? Pero sí, es complicado, es un poquito complicado manejar los dos procesos al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo, doctora. En realidad es un cambio de chip casi completamente, ¿no? Las herramientas que el nuevo código versus las que da el código de procedimientos es pues nulas. Es más, como le decía, ¿no? Este caso, por ejemplo, del control de plazos en el código de procedimientos es una cosa interesante, pero todavía no he visto un solo caso que alguien lo hubiera planteado en aquellos distritos donde todavía tenemos carga en código de procedimientos, ¿no? Justamente porque creo yo, cuando se plantee, va a venir una serie de disyuntivas respecto a cómo traslado algunos principios del nuevo código al código de procedimientos. Sí, no se ha visto. Sin más preámbulos, doctor, no tenemos ninguna pregunta del público participante, todo ha quedado muy claro. A continuación se invita al doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ventanilla y presidente de la Comisión de Capacitación, para las palabras finales del evento académico. Gracias, Betina. Muy buenas tardes. Un saludo especial a los integrantes de la mesa de honor. Felicitarle por su brillante disertación al doctor Jorge Zúñiga Escalante en el tema de los principios de la reforma procesal y sus implicancias administrativas. Estos principios pues son sumamente importantes porque pues son los lineamientos que prevalecen sobre las normas que contempla el Código Procesal Penal, ¿no? Nuestro expositor ha abordado los diversos principios, entre los cuales ha hablado del derecho de defensa, en relación pues a este modelo acusatorio que contempla el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo también ha abordado lo que es el sobreseimiento, la oposición y el control de sobreseimiento, que precisamente pues el sobreseimiento se tramita o se aborda en la etapa intermedia, que es una de las etapas pues que contempla el nuevo Código Procesal Penal, que no contemplaba pues el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Agradecerle pues por su brillante exposición y sobre todo su colaboración, su predisposición pues de poder capacitar tanto a los magistrados como al personal jurisdiccional y a toda la comunidad jurídica pues que se vincula pues a través de las redes sociales, por el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Con este motivo le hago entrega de su certificado virtual pues por su disertación en el tema de los principios de la reforma procesal y las implicancias administrativas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Buenas tardes con todo. Hemos finalizado el presente evento. Muchas gracias, doctor Zúñiga, por su brillante exposición. Muchas gracias a ustedes. Gracias, bueno, doctor. Gusto conocerlo. Gracias, de igual manera. El primer agradecimiento al doctor Alfredo Mirabal, así como a la doctora Olga Inga, así como a la doctora Inga Bocacci, así como todos quienes han tenido a bien acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Un gusto.